Hola Polímata, ¿cómo estás? En este capítulo te quiero hacer un regalo de la Biblioteca Polímata, que ya sabes que es mi proyecto querido en el que voy seleccionando los 50 libros más importantes para comprender el mundo. Y ahí hago reseñas de los libros, hago resúmenes, tenemos grupos de Telegram en los que debatimos, luego tenemos charlas, etcétera, etcétera. Hacemos quedadas, bueno, un montón de cosas. De vez en cuando me gusta hacerte algún regalito para que conozcas lo que estamos haciendo ahí dentro. Y en esta ocasión te quiero regalar el resumen completo del libro El cerebro de David Eagleman. Es uno de los libros favoritos de la biblioteca, sin ninguna duda. Es una auténtica maravilla de la divulgación y espero que el resumen te incite, primero, a interesarte más por ese órgano tan impresionante que tenemos que es el cerebro y segundo, que te invite a leer el libro y, como no, a meterte en la biblioteca y probarla. Aquí te dejo con el resumen, espero que sea interesante. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Hola Polímata. Vamos con el resumen del libro de David Eagleman, El cerebro. Un pedazo de libro, sin duda. ¿Quién soy? Desde un punto de vista biológico, yo soy los patrones de impulsos electroquímicos que suceden constantemente en mi cerebro. Cuando la actividad cesa, desaparezco. Cuando cambia de carácter por una lesión o las drogas, yo cambio con ella. Cito a Eagleman. Todas las experiencias de su vida, desde una conversación a su más vasta cultura, conforman los detalles microscópicos de su cerebro. Desde el punto de vista neurológico, quién es usted depende de dónde ha estado. Su cerebro se metamorfosea de manera incesante. Constantemente reescribe su propio circuito. Y como sus experiencias son únicas, también lo son los vastos y detallados patrones de sus redes neuronales. Como no dejan de cambiar durante toda su vida, su identidad siempre está en movimiento, nunca alcanza un punto definitivo. Cierro cita. ¿Y cómo llegamos a ser lo que somos? La mayoría de animales vienen al mundo con capacidad para valerse por sí mismos, casi sin ninguna ayuda. Sin embargo, nosotros somos altamente dependientes durante años. Eso puede parecer una desventaja, pero con el tiempo se convierte en la mayor de las ventajas de nuestra especie, la flexibilidad. Nuestro cerebro es extremadamente dúctil y aunque viene con muchas instrucciones de serie, recuerda el libro de la tabla rasa si lo leíste, buena parte de nuestros comportamientos dependerán de lo que aprendemos de nuestros padres y de nuestros semejantes durante la infancia. Esto nos ha convertido en el único animal que se ha adaptado a prácticamente todos los hábitats del planeta. Nacemos con todas las neuronas que tendremos de adultos, pero cuando somos bebés nuestras neuronas están densamente conectadas entre sí. Según vamos creciendo, madurando y aprendiendo, ocurre una poda. Muchas de esas conexiones, llamadas sinapsis, van desapareciendo. ¿Qué sinapsis se conservan y cuáles desaparecen? Bien, cuando una sinapsis participa con éxito en un circuito neuronal, se refuerza. Por el contrario, si no resulta útil para el cerebro, se debilita y con el tiempo desaparece. Al igual que los senderos que dejan de transitarse en el bosque, se pierden las conexiones sinápticas que no se utilizan. Por cierto, hace tiempo hice un capítulo en Polímatas sobre este tema que yo creo que es bastante chulo. Te lo digo por si te apetece profundizar en esta parte de cómo se van creando esas conexiones, cómo se van fortaleciendo y debilitando. La construcción del cerebro adulto no termina hasta los 25 años, aproximadamente cuando la parte del cerebro que se ocupa del autocontrol, de la planificación y del pensamiento reflexivo termina de desarrollarse. Estoy hablando, como sabes, de la corteza prefrontal. Hasta entonces, el cerebro adolescente está optimizado para asumir riesgos, experimentar y, sobre todo, para ser aceptado por parte de su tribu, sus colegas. Su capacidad para regular las emociones y sus decisiones sigue siendo muy precaria, así que es normal que los padres se vuelvan un poco locos cuando sus hijos superan los 14 años. Una pena que olviden que ellos también fueron así cuando tenían su edad. Pasada la juventud, el cerebro sigue evolucionando, se crean nuevas conexiones y desaparecen las ya existentes con cada conversación, experiencia, viaje, amigos, parejas. Antes se pensaba que nunca se creaban nuevas neuronas, pero desde los años 90 se ha comprobado que se forman nuevas neuronas. Se forman durante toda la vida. Es cierto que según nos vamos haciendo más mayores, el número de neuronas que se crean es menor, pero hasta la muerte creamos neuronas. Es decir, el cerebro siempre es un órgano inacabado.
Igelman plantea en la introducción del libro una pregunta filosófica de gran calado. ¿Quién soy yo? ¿Soy la suma de mis recuerdos? Bien, aparentemente es lo que parece. La memoria autobiográfica es lo que te da cierto sentido de identidad y de continuidad a lo largo del tiempo. La suma de tus recuerdos, desde el perro que te mordió cuando tenías 4 años, el momento en el que te abandonó tu primera novia, la empresa que creaste con tu socio Ángel, todos esos recuerdos, contenidos en intrincados circuitos neuronales, son los que te hacen sentir que, en cierto modo, sigues siendo el mismo que ese niño de 4 años. Las células de tu cuerpo han muerto varias veces desde entonces, y ni un solo átomo de ese niño permanece contigo. Pero eso no importa, porque la memoria permanece. No faltan los que creen ciegamente en sus recuerdos, tratando la memoria como si de un disco duro de un ordenador se tratase. Pero la memoria es volátil y frágil y no deberíamos confiar tanto en ella. Se han hecho experimentos en los que se han implantado recuerdos falsos a personas que los han hecho suyos. Existen literalmente miles de ejemplos documentados de testigos de delitos que creyeron ver ciertas cosas que nunca existieron. Para más INRI, un mismo recuerdo va a cambiar a lo largo de tu vida. Se añadirán elementos, se modificarán y se borrarán. Tus experiencias de hoy afectan a tus recuerdos de quién eras ayer. Así que, como te puedes imaginar, por lo que te acabo de exponer, si pretendes responder a la pregunta de quién eres basándote únicamente en los recuerdos, estás en graves problemas, porque tu identidad se convierte en una narración confusa y en permanente evolución. Quizás entonces pienses que la respuesta está en el alma, pero la idea de que tienes un alma o un ente inmaterial que contiene tu esencia es irreconciliable con lo que sabemos de la neurociencia. Lo que saben los científicos es que tu esencia cambia cuando cambia tu cerebro. Si tienes un accidente y pierdes un trozo de cerebro, probablemente te convertirás en otra persona. Por eso, cuando mi abuela empezó a sufrir una demencia severa, dejó de ser ella, ya no la reconocíamos. Cada mes era menos Paloma, hasta convertirse en una completa desconocida para todos los que la conocíamos. Ese es el drama de las enfermedades neurodegenerativas. Puede entonces que la respuesta definitiva sea que tú eres tu conciencia, el estado de tu cerebro cuando estás despierto. Cuando estamos anestesiados o dormidos no somos conscientes. ¿Significa eso que nuestro cerebro está parado durante esos periodos? No. Lo que se ha visto midiendo la actividad eléctrica del cerebro en estados de sueño es que el cerebro sigue activo, pero la actividad de las neuronas ocurre en mayor sincronía que cuando estamos despiertos. Es decir, la complejidad de las interacciones es mayor cuando estamos despiertos. Por concluir, podríamos decir que tú eres la actividad de tu cerebro en un momento dado. De ahí emerge la misteriosa conciencia, esa experiencia subjetiva que todos tenemos. ¿Qué es la realidad? La realidad es energía y materia. Esa podríamos decir que es la realidad objetiva del universo. Sin seres conscientes, el universo carece de colores, de sabores, de emoción y de belleza. Para que todo eso exista, hacen falta cerebros equipados con sentidos que interpreten la fría realidad física. Aunque parezca que el tacto del filo del cuchillo lo percibimos en los dedos, es en el cerebro donde se crea la sensación de dolor. La piel tiene unos receptores que mandan señales al cerebro, y es ahí donde se crea o donde no se crea el dolor. De hecho, muchos soldados que han estado en la guerra confiesan no haber sentido el dolor de los disparos hasta que no han llegado al hospital de campaña. El cerebro sabía que el dolor no sería útil hasta ese momento. El cerebro es el causante de crear las imágenes que vemos, los olores que percibimos y el placer del orgasmo. El cerebro es la máquina de simulación perfecta, que crea la realidad que necesitamos para cumplir nuestros objetivos reproductivos. Por eso cada animal tiene sentidos diferentes y percibe el mundo de un modo distinto. La evolución los ha dotado de un cerebro y unos sentidos a medida de sus necesidades de supervivencia. El cerebro solo habla un idioma, el de las señales electroquímicas. Para entender lo que ocurre a su alrededor, debe transformar las diversas señales que le llegan de los sentidos a su lengua materna. Por ejemplo, el olfato convierte las moléculas en suspensión en una experiencia olfativa imposible de describir, pero que cumple una útil función para, por ejemplo, rastrear comida, evitar ambientes tóxicos o incluso encontrar pareja. Cito a Igelman. ¿Cómo consigue el cerebro convertir estos inmensos patrones electroquímicos en una comprensión útil del mundo?
lo hace comparando las señales que recibe de las diferentes entradas sensoriales y detectando los patrones que mejor le permiten intuir lo que hay ahí fuera. Cierro cita. Todavía no sabemos cómo hace el cerebro para integrar todas esas señales que le vienen de dentro y de fuera del cuerpo. Cómo hace para convertirlas en una experiencia unificada. Este vacío sobre su funcionamiento se conoce como el problema de la integración. Lo que sí sabemos, por otra parte, es que, independientemente del origen de los estímulos, todo se acaba traduciendo a la lengua de las neuronas. No podemos aislar la vista del tacto o del oído. La visión no es cosa solo de los ojos, el nervio óptico y la corteza visual. Vemos con todo el cuerpo. Y también vemos con los residuos de las experiencias pasadas. De hecho, gran parte de lo que vemos ni siquiera lo percibimos por los ojos. Lo crea el propio cerebro, que es una máquina de predecir, como puedes ver cuando observas cualquier ilusión óptica. El cerebro tiene un modelo interno de la realidad y lo que hace es ir comparando lo que le llega de fuera con lo que ha predicho. Si no hay novedad, se queda con su modelo. Si hay algo nuevo, lo recoge y lo utiliza para refinar el modelo interno que tenía, con lo cual mejora. Otro ejemplo de cómo el cerebro crea la realidad lo experimentas cada día de tu vida. Cuando caminas por la calle, tus ojos se mueven rápidamente, hasta 4 veces por segundo. Lo hacen enfocando distintos objetos de una manera muy aleatoria, pero solo la parte central de tu visión es realmente nítida. La fóvea, que es como se llama esta parte del ojo, está especializada en ver detalles muy finos y colores. La visión periférica, en cambio, es menos clara y detallada. Y lo que hace el cerebro es compensar las limitaciones de la visión periférica rellenando la información que falta. Utiliza los datos de las imágenes nítidas capturadas por la fóvea y la información previa que tenía almacenada para crear una percepción visual continua y coherente. Cito al autor. Su modelo interno se basa en la suposición de que el mundo exterior es estable. Pero sus ojos no son cámaras de vídeo, simplemente exploran para encontrar más detalles con los que alimentar el modelo interno. Usted no ve a través de las lentes de una cámara, sino que sus ojos recogen datos con los que alimentar el mundo que hay dentro de su cráneo. Cierro cita. Todo esto ya suena complicado, pero lo es mucho más de lo que parece a simple vista. Cada sentido envía información al cerebro a diferentes velocidades, por lo que éste debe esperar a las más lentas para crear esa sensación que tenemos de unicidad. Así que entre que algo sucede y que somos conscientes de ello pasa un tiempo. Vamos, que vivimos algo así como en el pasado. Nuestra experiencia de la realidad es la construcción suprema del cerebro. Aunque se basa en el flujo de datos de nuestros sentidos, no depende de ellos. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando se eliminan todos los sentidos, la realidad no se detiene. Si te metieras en una celda insonorizada a oscuras durante días, tu cerebro empezaría a crear la realidad donde no la hay. El modelo interno no es como crees, no es preciso ni tiene una alta resolución. Es simplemente funcional. Ha sido diseñado por la evolución para que te muevas por el mundo, no para ver películas en 4K. ¿Y por qué no es más preciso? Pues porque el coste energético sería mucho mayor. Los seres vivos siempre buscan obtener lo máximo con el mínimo esfuerzo. Y el cerebro humano, a pesar de su magnífica eficiencia, es muy gastón en proporción a su tamaño. De hecho, el 20% de las calorías consumidas por una persona van a alimentar a un órgano de menos de 1,5 kg. El pedazo de realidad del que somos conscientes es solo una parte infinitesimal del todo. Consideramos el color una cualidad básica del mundo que nos rodea, pero en el mundo exterior el color no existe. Cuando la radiación electromagnética impacta en un objeto, parte de ella rebota y es captada por nuestros ojos. Y esta radiación solo se convierte en color dentro de nuestra cabeza. El color es una interpretación de longitudes de onda que solo existe internamente. Y el fenómeno es aún más extraño porque las longitudes de onda que podemos percibir son aquellas a las que llamamos luz visible. Pero la luz visible constituye tan solo una diminuta fracción del espectro electromagnético. Al loro, porque es menos de una 10.000 billonésima parte, billonésima con B. Todo el resto del espectro, incluyendo las ondas de radio, los microondas, los rayos X, los rayos gamma, el wifi, etc., están por todas partes, pero sin los aparatos adecuados nos pasan completamente desapercibidos. Sin embargo, hay otros animales que sí las perciben.
Esto sucede porque cada animal se ha especializado para aprovechar la información que más útil le resulta. En resumen, la porción de realidad que vemos está limitada por nuestra biología y su interés por seguir viviendo. Por ejemplo, en el mundo ciego de las garrapatas no tienen ojos, las señales que detectan de su entorno son la temperatura y el olor corporal, que es lo que les resulta útil. En el caso de los murciélagos, están especializados en otras cosas y lo que utilizan es una ecolocalización de ondas de compresión de aire. Tendemos a creer que quienes nos rodean experimentan el mundo de la misma manera que nosotros. Sin embargo, existen muchas excepciones a esta regla. Por ejemplo, hay personas que visualizan las notas musicales en colores o que literalmente saborean las palabras. Por otro lado, las personas con esquizofrenia enfrentan un desafío menos placentero, experimentando alucinaciones tan intensas que las perciben como si fueran completamente reales. Como sabes, el cerebro humano es un experto en crear relatos. Una vez hemos comprendido que nuestra percepción de la realidad es profundamente parcial, podemos avanzar, podemos dar un paso más. Lo que percibimos y experimentamos es, en esencia, una narrativa construida por nuestro cerebro. Quédate con eso. Dado que cada cerebro es único, se sigue que cada persona vive su propia historia distintiva. Frente a un mismo evento, dos individuos narrarán relatos diferentes. Lo relevante de todo esto, y con lo que te tienes que quedar, es que tendemos a creer sin cuestionar la historia de nuestro cerebro, pero esa historia no tiene por qué ser cierta. ¿Quién está al mando? Da la impresión de que cuesta muy poco esfuerzo reconocer la cara de un amigo, conducir de noche, entender un chiste o decidir si beber vino o cerveza. Pero lo cierto es que todo eso es posible solo a causa de enormes cálculos que suceden por debajo de tu percepción consciente. En cada instante tu cerebro y el mío bullen de una actividad que escapa por completo a nuestro control. Ese fue el gran descubrimiento de Sigmund Freud, un médico que cambió la historia cuando puso sobre la mesa que la gran mayoría de lo que hacemos y deseamos no está en nuestras manos, sino que está en las manos de lo que él llamó subconsciente. Aunque muchas de las ideas de Freud han sido ya desprestigiadas por la ciencia moderna, su gran contribución fue darse cuenta de que había algo más que esa parte consciente. Hoy en día la neurociencia, con la ayuda de la resonancia magnética funcional, ha verificado la existencia de procesos cognitivos y emocionales que ocurren fuera de nuestra consciencia. Estos estudios han ampliado nuestro entendimiento sobre cómo el cerebro procesa la información y cómo esto afecta nuestro comportamiento y decisiones. La gran pregunta que suscitan estos descubrimientos es la siguiente. ¿Quién está realmente al mando? ¿Algo de lo que hago, pienso o deseo depende de mi voluntad consciente? O como piensan algunos neurocientíficos, como Sam Harris, por ejemplo, todo lo que soy y lo que hago está predeterminado por procesos previos que escapan a mi control. Según Nigelman, que sigue una corriente de pensamiento similar a la de Harris, el yo consciente es solo la parte más pequeña de la actividad de su cerebro. Sus actos, sus creencias y sus prejuicios obedecen a redes que hay en su cerebro a las que no se puede acceder de manera consciente. Es decir, tenemos algún control sobre el devenir de nuestros pensamientos, pero es mucho más limitado de lo que nos gusta admitir. Le cito. Nuestro cerebro constantemente extrae información del entorno y la utiliza para guiar nuestro comportamiento. Pero muchas veces no identificamos las influencias que nos rodean. Tomemos un efecto denominado preactivación, en el que una circunstancia influye en la percepción de otra. Por ejemplo, si tiene en la mano una bebida caliente, describirá su relación con un miembro de su familia de manera más favorable. Cuando tiene en la mano una bebida fría, expresará una opinión un tanto más negativa de esa relación. ¿Por qué ocurre esto? Porque los mecanismos cerebrales que juzgan la calidez de una relación se solapan con los mecanismos que juzgan la calidez física, de manera que unos influyen en otros. El resultado es que su opinión de algo tan fundamental como su relación con su madre puede depender de si el té que toma en ese momento está caliente o helado. Cierro cita. Nos atribuimos el mérito consciente de todas nuestras ideas, como si nos hubiéramos esforzado mucho para generarlas. Pero en realidad, tu cerebro inconsciente ha estado elaborando esas ideas, consolidando recuerdos, probando nuevas combinaciones y evaluando las consecuencias durante horas o meses antes de que la idea llegue a tu conciencia y exclames: «Se me acaba de ocurrir algo». Lo más gracioso
y esto dice mucho de cómo somos los humanos, es que si le preguntas a cualquiera sobre la causa de sus acciones, siempre tendrá una explicación. Una vez más, el cerebro narrador al mando. Pero en verdad no tenemos ni la más mínima idea de por qué hacemos lo que hacemos, pensamos lo que pensamos y deseamos lo que deseamos. Un estudio muy interesante fue el que realizó el psicólogo Eckhart Hess en la década de 1960. Hess mostró a los participantes fotografías de mujeres. Algunas de estas fotos habían sido alteradas para cambiar el tamaño de las pupilas. El psicólogo descubrió que los hombres a menudo encontraban más atractivas, bondadosas y amistosas a las mujeres cuyas pupilas habían sido artificialmente dilatadas. Cuando les preguntaron por qué les atraían esas mujeres, ninguno habló de las pupilas, sino que daban todo tipo de explicaciones alternativas. Pero lo cierto es que su subconsciente sabía muy bien que unas pupilas dilatadas eran la señal de interés, excitación y atracción de la mujer. Experimentos como el de Hess revelan algo fundamental sobre cómo funciona el cerebro. El trabajo de este órgano consiste en reunir información acerca del mundo y guiar tu comportamiento de la manera más beneficiosa. No importa que su percepción consciente participe o no, y pocas veces participa. La mayor parte del tiempo no eres consciente de las decisiones que se toman en tu nombre. Ante las aplastantes pruebas de la férrea dictadura del inconsciente, cabe preguntarse, ¿y por qué no somos seres completamente inconscientes? ¿Qué ventaja tiene la conciencia si es que tiene alguna? La conciencia entra en acción cuando ocurre algo inesperado, cuando nos cuesta adivinar qué es lo que va a ocurrir a continuación. Aunque el cerebro intenta funcionar en modo piloto automático, siempre que le es posible, a veces resulta difícil en un mundo donde habita la incertidumbre. Pero la conciencia no consiste tan solo en reaccionar ante la sorpresa, también desempeña un papel vital a la hora de resolver conflictos internos del cerebro. Imagina que vas por el supermercado y pasas por el pasillo de las patatas. Tu primer impulso es coger unas patatas con sabor a vinagreta. Salivas. Unos segundos después, con la bolsa ya en el carrito, te detienes y piensas en las crecientes lorzas que has ido alimentando desde que te casaste el año pasado. Tu mujer ya te lo ha señalado varias veces y tú ya no te ves como antes. Así que dejas la bolsa en su sitio, apenado, pero contento por haber resistido la tentación. En una situación como esta hay que tomar una decisión y ha de ser la mejor para ti y tus metas a largo plazo. La conciencia es el general que dirige la estrategia, la que tiene una perspectiva que no posee ningún otro subsistema del cerebro. Y por esta razón puede desempeñar el papel de árbitro, establecer metas y trazar planes para el sistema en su totalidad. Cito a Igelman. En términos del cerebro, la conciencia es la manera en que miles de millones de células se ven como un todo unificado, el modo en que un sistema complejo se pone un espejo ante sí mismo. Cierro cita. El ejemplo de dejar o no las patatas en el carrito del supermercado puede hacerte pensar que la conciencia es una entidad separada del resto del cerebro, que puede llevar la contraria a nuestros instintos subconscientes, y hasta cierto punto esto es cierto. Sin embargo, si reflexionas sobre ello, te darás cuenta de que no hay un momento inicial aislado en el que tomas una decisión completamente independiente de todo lo demás. Cada neurona involucrada en un acto consciente es estimulada por otras neuronas de la parte inconsciente del cerebro. La elección de quedarte las patatas o devolverlas está influenciada por muchos factores acumulados a lo largo del tiempo. Incluso las decisiones que parecen espontáneas no emergen de la nada. Bien, entonces, ¿quién es exactamente responsable de la decisión? Estas consideraciones nos llevan a la cuestión del libre albedrío, de la que he hablado varias veces en Polímatas. Si rebobinamos la historia 100 veces, ¿harías siempre lo mismo? Aunque no lo podemos saber con certeza, es probable que sí. La ilusión del libre albedrío es muy poderosa. ¿Por qué? Porque la conciencia se explica a sí misma el motivo de sus acciones. Esto suena un poco extraño, pero es así. Y se convence de que actúa con libertad. Es decir, tú mismo te convences de que actúas con libertad. De hecho, si alguien te pregunta por qué dejaste las patatas en la estantería, seguramente responderás algo así como: dejé las patatas porque me he comprometido con la dieta y voy a adelgazar. Pero en realidad no tienes ni idea. Si es la primera vez que escuchas hablar sobre este tema, estarás bastante confundido y es normal. Mi intención no es confundirte más, pero me temo que voy a subir la puja.
La complejidad e impredictibilidad del cerebro humano es inabarcable. Pero además, el cerebro humano no es un ente aislado del resto del mundo. Somos seres profundamente sociales y cada palabra, idea y emoción que percibimos de otros cerebros influye en nuestros actos y pensamientos, y por lo tanto en el devenir de nuestra vida. Esta titánica complejidad nos aboca a asumir que las fuerzas que guían nuestras vidas quedan muy lejos del alcance de nuestra conciencia y mucho menos de nuestro control. El cerebro humano es normalmente etiquetado, de forma poética, como el objeto más complejo del universo. Eagleman estima que haría falta docenas de superordenadores para igualar la capacidad de cómputo de este pequeño órgano gelatinoso que consume menos que una bombilla de 60 vatios. Sin embargo, este gran poder nos pasa totalmente desapercibido. Absortos como estamos en nuestros quehaceres diarios, olvidamos los millones de operaciones por segundo que ejecuta el cerebro para acciones tan cotidianas como tomar una taza de café o mantener una conversación trivial. Al principio del resumen te hablaba sobre cómo el cerebro del bebé va evolucionando gracias a su flexibilidad y gracias a la poda neuronal. El cerebro se adapta al medio a través del aprendizaje, y este aprendizaje ocurre principalmente en dos fases. La primera es la fase consciente y costosa. Por ejemplo, cuando recibí mi primera clase de tenis, no sabía qué hacer con la raqueta. Me sentía completamente torpe. Marcelo, mi profesor argentino, me explicaba cómo echar hacia atrás la derecha y golpear la bola con el centro de la raqueta para que superase la red. En esos momentos la parte consciente de mi cerebro bullía de actividad, poniendo un foco absoluto en cada una de las partes del golpe que me explicaba. Los movimientos del brazo, el giro de la muñeca, etc. Como te puedes imaginar, los primeros días salía frustrado de clase y no podía entender cómo hacían mis compañeros para golpear con fluidez una pequeña bola que venía a toda velocidad. Pero aquí entra la segunda parte, la segunda parte que es la parte en la que todo se guarda en el inconsciente. Con el paso de los días empecé a sentirme cada vez más cómodo y fluido golpeando la bola. Al cabo de los meses dejé de pensar en cómo golpearla, simplemente lo hacía. ¿Qué había ocurrido en mi cerebro? Bien, mi parte consciente había entrenado a mi subconsciente hasta que golpear la bola se había convertido en un proceso automático, liberando la parte consciente para otras tareas, como por ejemplo pensar en cuál era la mejor estrategia para ganar el partido. En todo proceso de aprendizaje ocurre esta transición de lo consciente a lo inconsciente. Todo músico o deportista de élite debe recorrer este camino para llegar a donde están. A veces se nos olvida y por eso nos parecen seres extraordinarios. Según algunos, hacen falta unas 10.000 horas para alcanzar la maestría. Bien, esta cifra es cuestionable, pero no hay duda de que hace falta muchísimo tiempo de un esfuerzo deliberado. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el cerebro durante ese largo camino? Lo que ha ocurrido es que la práctica repetida ha ido reforzando las sinapsis de los circuitos neuronales que almacenan los movimientos, grabando la habilidad para siempre en el cerebro. Y aquí lo importante es entender que el cerebro ha sido diseñado para convertir tareas conscientes en tareas inconscientes, que se almacenan en la memoria de procedimiento para ahorrar energía y recursos. Curiosamente, una vez automatizada una tarea, si quieres realizarla conscientemente, la vas a hacer peor. De hecho, puedes haber olvidado cómo llegaste a ejecutarla por primera vez. Pregúntale a un gimnasta cómo hacer el triple salto hacia atrás. Es probable que te encuentres con una mirada de incomprensión. Otro tema interesante es el del estado de flujo. Cuando un atleta o un pianista está absorto en su cometido, algo que ha ejecutado cientos de veces, entra en lo que un psicólogo de nombre impronunciable llamó estado de flujo. En dicho estado, las ondas cerebrales predominantes son las alfa y las teta. Las alfa están relacionadas con la calma atenta y las teta con la meditación profunda y la intuición. En esos momentos de flujo, el atleta desconecta el parloteo de su cabeza y tiene la sensación de que todo fluye como debe fluir. Sin duda, todos saldríamos muy favorecidos entrando en ese estado de flujo más a menudo. Voy a resumir este capítulo con las palabras de Eagleman. A lo largo de nuestras vidas, nuestros cerebros se reescriben para crear circuitos dedicados a las misiones que practicamos, ya sea caminar, hacer surf, realizar malabarismos, nadar o conducir. Esta capacidad de grabar programas en la estructura del cerebro es uno de sus trucos más poderosos.
Para solventar el problema de cómo llevar a cabo un movimiento complejo utilizando muy poca energía, lo que hace es grabar en el hardware el circuito dedicado a ese movimiento. Una vez impresas en el circuito del cerebro, estas habilidades se pueden realizar sin pensar, sin esfuerzo consciente, lo que libera recursos y permite que el yo consciente atienda y asimile otras tareas. Cierro cita. ¿Cómo decido? Antiguamente se pensaba que los seres humanos eran seres racionales, con un centro de control que tomaba decisiones. Esta, como te puedes imaginar, era una visión simple y errónea. Ahora sabemos mucho más sobre el órgano de la mente. Hemos descubierto que dentro del cráneo sucede una lucha feroz entre distintas partes y circuitos que se quieren imponer los unos a los otros. Volvamos al momento en el que estás enfrente de la bolsa de patatas en el pasillo del súper. Ahí se produce un choque entre el yo que quiere sacar su apetito inmediato y el yo que quiere estar más delgado en unos meses. Este tipo de conflictos ocurren constantemente en el interior del cerebro. Pensemos en las diferencias entre la guerra moderna y la antigua. En las guerras del Peloponeso, los atenienses y espartanos luchaban cuerpo a cuerpo con lanzas y espadas. Matar a un hombre atravesando su cabeza con una lanza implicaba la activación de unas regiones cerebrales determinadas. Probablemente la amígdala, que es el centro del miedo y la agresión, sería una de las zonas más activas. Compara cómo sería matar a un enemigo con tus propias manos con las muertes causadas por drones en la guerra de Ucrania. Cuando el conductor del dron aprieta el botón de disparo, en la decisión solo participan las redes dedicadas a solucionar problemas de lógica. Bueno, no únicamente, pero son las más importantes. Algo así como si estuviera jugando a un videojuego. La frialdad con la que se aborda la guerra a distancia reduce ese conflicto interior, con lo que es más fácil librarla. Como ves, ante un mismo hecho, matar a otro ser humano, el cerebro de una misma persona puede activarse de modo diferente dependiendo del contexto. Y esto puede conllevar unos resultados completamente diferentes. Solemos creer que pensamos principalmente con el cerebro, pero hay una frase que me gusta mucho que es algo así como pensar con el cuerpo. Es una frase extraña, porque es lo que te digo, pensamos que es el cerebro el órgano pensante. Pero ¿qué me dices de esa sensación de incomodidad que te envuelve cuando alguien te está intentando timar o forzándote a tomar una decisión que no es buena para ti? No es necesario evaluar racionalmente cada situación para tomar decisiones. De hecho, generalmente ocurre lo contrario. Tomamos decisiones con el estómago y las explicamos y racionalizamos con la cabeza. Igelman habla en el libro sobre una mujer llamada Tammy que tiene una lesión cerebral que le impide integrar las señales procedentes de su cuerpo. Señales que le indican al resto del cerebro cuál es el estado de su cuerpo, si está hambriento, nervioso, excitado, avergonzado, sediento o alegre. Enseguida uno se da cuenta de que Tammy tiene un problema a la hora de enfrentarse a las decisiones cotidianas de la vida. Aunque es capaz de listar los pros y los contras de cada elección, las situaciones más sencillas la dejan sumida en la indecisión, porque es incapaz de obtener información del resto de su cuerpo. Así puede dedicar horas a decisiones que tú o yo tomaríamos en segundos. Para llegar a una decisión, el cerebro y el cuerpo tienen que mantener una comunicación estrecha. Como la mente consciente tiene un ancho de banda bajo, lo normal es que no tengamos acceso a las señales corporales que inclinan la balanza de las decisiones. La mayor parte de lo que ocurre en tu cuerpo permanece oculto a tu conciencia. Sin embargo, estas señales pueden tener consecuencias de mayor alcance de lo que puedas imaginar. Por ejemplo, enséñale una fotografía de un cadáver a una persona y observa su reacción. Cuanto más desagrado muestre, más conservador será. Cuanto menos le desagrade, más liberal. La correlación es tan fuerte que la respuesta neuronal de una persona a una imagen desagradable puede predecir el resultado de su test de ideología política con una exactitud del 95%. ¿Sorprendido? Eso es porque solemos pensar que las personas eligen su ideología en base a razonamientos lógicos. Pero lo que dice la ciencia es que las ideas políticas surgen en la intersección de lo mental y lo corporal.
Ya he dicho antes que el cerebro crea un modelo interno del mundo. Este modelo sirve para intentar predecir lo que va a ocurrir. En base a estas predicciones toma decisiones, es decir, con información del pasado proyecta hacia el futuro distintos escenarios y se queda con el que mayor potencial le va a brindar para conseguir comida, pareja o refugio o lo que sea que necesite. El aprendizaje no es otra cosa que el proceso de corrección de errores de este modelo interno. Para ello, nuestro órgano pensante utiliza principalmente un neurotransmisor llamado dopamina, que seguro que lo conoces. ¿Cómo funciona todo esto? Bien, dentro del cerebro hay un sistema pequeño y muy antiguo que tiene la tarea de actualizar el cómo vemos y cómo entendemos el mundo. Este sistema está formado por grupos de células que utilizan una sustancia química llamada dopamina para comunicarse. Imagina que la dopamina es algo así como un mensajero que lleva información de una parte a otra del cerebro. Cuando lo que esperamos que suceda, es decir, lo que tenemos en el modelo interno, es diferente de lo que ocurre, la realidad, el sistema de recompensa de la dopamina entra en acción. Funciona de esta manera. Si las cosas van mejor de lo que esperábamos, el nivel de dopamina aumenta. Por otro lado, si las cosas van peor, el nivel de dopamina disminuye. Dicho de otro modo, las buenas sorpresas aumentan la dopamina, las decepciones la disminuyen. Este cambio en los niveles de dopamina actúa como una señal para el cerebro, diciéndole que necesita reajustar sus expectativas. La dopamina provoca en nosotros una sensación de euforia, nos moviliza y nos motiva a actuar. De esta forma, ayuda al cerebro a aprender de las experiencias y a hacer mejores predicciones en el futuro. ¿Le necesito? En la cultura occidental actual, bastante individualista, a veces perdemos de vista que somos animales hipersociales, que necesitamos a los demás para sobrevivir. Tanto desde el punto de vista material, una persona sola es incapaz de producir todo lo que necesita, como desde el punto de vista psicológico. Una persona aislada del mundo acaba por volverse loca. Un neurocientífico diría que nuestras neuronas necesitan a las neuronas de otros cerebros para estar sanas y ser funcionales. Desde que nacemos, nuestra mente está cableada para interactuar con los demás y para prosperar en un entorno social. En un experimento con bebés, se vio que los pequeños preferían jugar con los osos de peluche que habían representado el papel de oso bueno en una obra de títeres que habían visto. Es decir, la mayor parte de los bebés preferían jugar con el oso bueno que con el oso malo. No necesitamos que nadie nos explique lo que está bien o lo que está mal, al menos no a nivel primario. Niños que todavía no son capaces de andar ni de hablar, ya son capaces de hacer juicios morales, y lo hacen por puro instinto. Para entender hasta qué punto es importante la relación con los demás, te contaré algo. Cuando estás hablando con una persona, sin darte cuenta estás imitando los gestos que hace. Los gestos faciales que hace, lo haces de una manera muy sutil, pero lo estás imitando. Al imitarlo, puedes sentir lo que esa persona está sintiendo. Es la empatía funcionando. La empatía no solo es un proceso mental en el que la persona entiende racionalmente lo que le pasa a la otra. Si vemos que apuñalan a otra persona, casi toda la matriz cerebral del dolor se activa, la nuestra. Principalmente aquellas partes que intervienen en la experiencia emocional del dolor. En otras palabras, utilizamos la misma maquinaria neuronal para ver el dolor en otra persona que para sentir nuestro propio dolor. Esa es la base de la empatía. Empatizar con otra persona consiste literalmente en sentir su dolor. En esas situaciones llevamos a cabo una simulación de lo que sentiríamos si estuviésemos en el lugar del otro. Esta capacidad explica por qué las películas, las novelas y todo este tipo de historias nos resultan tan absorbentes. Aunque las protagonicen completos desconocidos o personajes inventados, experimentamos su sufrimiento y su éxtasis. Fácilmente nos convertimos en ellos, vivimos sus vidas y vemos las cosas desde su punto de vista. ¿Te has dado cuenta? Sentir empatía es solo otra forma que tiene el cerebro para mejorar sus modelos mentales. La empatía es una habilidad muy práctica para entender qué está sintiendo la otra persona y cómo podría actuar. Es decir, nuestro cerebro es empático porque necesita predecir cómo se va a comportar la gente que le rodea. Una persona sin empatía carece de inteligencia social y se mueve con torpeza entre sus congéneres. Como mucho puede aspirar a entender de un modo meramente racional lo que le ocurre a los demás, pero será mucho menos efectivo que una persona con empatía. Como seguro que has comprobado alguna vez en tus propias carnes, el rechazo social duele. Duele como dolería un golpe en el pie.
Algunas de las zonas del cerebro que se activan durante el dolor físico se activan también cuando nos sentimos rechazados por los demás. Por eso, decirle a alguien que no se preocupe por lo que piensan los demás es como decirle que no se preocupe por un golpe que le han dado en el pie. Desde hace mucho se sabe el dolor que puede infligir el aislamiento. Los atenienses antiguos castigaban con el exilio a quienes osaban cometer delitos graves. Y en las cárceles modernas, cuando un preso comete una infracción grave, se le lleva a una celda de aislamiento. Este es sin duda uno de los peores castigos que cualquier humano puede recibir. ¿Por qué duele el rechazo? Como casi siempre, las razones son evolutivas. El dolor causado por el rechazo es un mecanismo que nos mueve a integrarnos en el grupo y buscar la aceptación de los demás. Sin el grupo, sin nuestros pares, estamos desvalidos y nuestra biología lo sabe. Los humanos hemos conquistado el planeta cuando hemos cooperado en grandes grupos. Como individuos, no valemos gran cosa. Como especie, somos imparables. Como ya vimos en Los peligros de la moralidad de Pablo Malo, la empatía no siempre funciona del mismo modo y con todas las personas. Los seres humanos evolucionamos en pequeñas bandas de unas pocas decenas de personas. Fuera de ese círculo se encontraban los extraños, personas potencialmente peligrosas. La evolución diseñó una empatía selectiva, principalmente orientada a los miembros de nuestro grupo y que excluía al resto. Por eso se puede ver a buenas personas, padres benevolentes, compañeros cariñosos, que son crueles con personas de fuera de su grupo. Si además se demoniza y se deshumaniza a esos extranjeros, ocurren barbaridades como el Holocausto judío o los 100 días de la masacre de Ruanda del 94. Igelman propone que para evitar este tipo de genocidios en el futuro debemos enseñar a los niños a ponerse en el lugar de los demás, por ejemplo, mediante juegos de roles en los que tengan que representar el papel de una persona con menos suerte en la vida. ¿Quiénes seremos? En este último capítulo, el autor se sale de la tónica habitual del libro, que es explicar básicamente cómo funciona el cerebro, para hablarnos de algunas tecnologías que ya están ayudando a personas con discapacidades y ampliando nuestras capacidades como humanos. También se permite especular sobre qué nos depara el futuro de la integración entre el cerebro y las nuevas tecnologías. Ya hemos mencionado varias veces que el cerebro es plástico y que gracias a ello somos grandes aprendices. Lo sorprendente es que puede aprender nuevas habilidades bastante inesperadas. Con el debido tiempo de entrenamiento, el cerebro es capaz de recoger señales eléctricas de implantes fabricados por el hombre y usarlas para su beneficio. Es decir, el cerebro aprende a interpretar esas señales que antes le eran desconocidas. Para nuestro órgano pensante, acostumbrarse a estos implantes es similar a aprender un nuevo idioma. Al principio las señales eléctricas son incomprensibles para él, pero con el tiempo las redes neuronales extraen patrones de los datos que llegan. Entonces cruza esos datos con los que provienen del resto de sentidos. Si los datos que entran poseen alguna estructura, el cerebro la descubre y poco a poco la información comienza a adquirir significado. Mediante este sistema se consiguen cosas tan alucinantes como que a través de un implante en la lengua el cerebro construya imágenes visuales. Ver a través de la lengua parece una locura, sin embargo, no podemos olvidar que el acto de ver no consiste más que en un conjunto de señales eléctricas que se adentran en el cráneo, normalmente a través de los nervios ópticos. Sin embargo, no existe motivo alguno por el que la información no pueda entrar a través de otros nervios. La sustitución sensorial es fabulosa para dar una nueva vida a personas con una discapacidad. Pero, ¿y si utilizáramos esta tecnología para ampliar nuestro inventario sensorial? Tal y como dice Igelman, con el interfaz de la maquinaria cerebral adecuada y una tecnología inalámbrica, no existe razón alguna por la que no pueda controlar grandes mecanismos como una grúa o una carretilla elevadora sin cables, a distancia y con la mente, del mismo modo que, sin prestar atención, es capaz de trabajar en el jardín o tocar la guitarra. Cierro cita. Y en este punto del libro, el autor se pone algo filosófico. El cuerpo con el que llegamos a la Tierra no es más que el punto de partida de la humanidad. En un futuro lejano, no solo ampliaremos nuestro cuerpo, sino básicamente nuestra percepción del yo. A medida que adquiramos nuevas experiencias sensoriales y controlemos nuevos tipos de cuerpos, cambiaremos profundamente como individuos. Nuestra sustancia física sienta las bases de cómo sentimos, cómo pensamos y quiénes somos. Cierro cita. Aquí Igelman está hablando del famoso transhumanismo, una corriente filosófica y tecnológica que promueve la mejora de la especie humana,
usando prótesis, biotecnología, etc. El transhumanismo tiene una relación muy íntima con la búsqueda de la inmortalidad. Esta filosofía persigue la mejora de la especie humana, y no hay mejora más codiciada que la de alcanzar la vida eterna. Una de las vías que ya se está estudiando consistiría en volcar nuestro cerebro a un soporte digital. Si fuésemos capaces de clonar toda la información contenida en las neuronas, ¿podríamos entonces clonar nuestro cerebro en un soporte de silicio? Y si fuese posible, ¿tendría esta réplica una conciencia? Bien, aquí hay dos teorías. La primera, llamada hipótesis computacional del cerebro, sostiene que la conciencia emerge de las conexiones de la integración de una gran cantidad de información. Bajo este prisma, la conciencia podría emerger de cualquier sistema, sea biológico o no. Lo importante es que el sistema sea lo suficientemente complejo y esté lo suficientemente integrado. Eso al menos es lo que sostiene Giulio Tononi en su teoría de la información integrada. De esto yo hice un capítulo hace tiempo por si te apetece echarle un ojo. Si esto fuese posible, el futuro está saturado de posibilidades. Volcando nuestro cerebro a un soporte digital, podríamos vivir cualquier tipo de vida en cualquier lugar real o imaginado, gracias a los programadores que programarían una asistencia para nosotros. Para que esa simulación fuese igual a lo que experimentamos en nuestro cerebro biológico, el cerebro digital tendría que evolucionar con el tiempo. Tendría que reconfigurarse mediante la experiencia para dar lugar a recuerdos y una sensación de paso del tiempo. Es decir, no vale con coger el cerebro y volcarlo en una máquina, sino que tiene que haber algún tipo de evolución. La segunda teoría dice que para clonar la conciencia, además de duplicar la información y las conexiones, además deberíamos hacerlo en un medio biológico como el cerebro. Por lo tanto, la clonación de la conciencia tendría que pasar por la clonación del cerebro. ¿Y qué opinas? Si algo así se llegase a realizar, ¿ese clon idéntico serías tú o solo creerías ser tú? Bajo mi punto de vista, tendríamos dos conciencias diferentes con experiencias previas iguales, pero con un futuro potencialmente diferente. Con el fin de entender mejor el cerebro humano, y por qué no llegar a clonarlo en un futuro, desde hace tiempo se viene desarrollando un proyecto llamado el Proyecto Cerebro Humano, que lo que pretende es crear una simulación del cerebro que utilice neuronas realistas en su estructura y comportamiento. El proyecto es muy ambicioso y llevan creo que un par de décadas con él. De momento lo único que se está haciendo es intentar simular el cerebro de una rata, así que estamos en ese punto ahora. Bueno, polímata, y ya voy terminando haciendo un brevísimo resumen de lo que es el libro, de lo que nos cuenta Eagleman en este maravilloso libro. Somos nuestro cerebro. Algunos dirían que somos únicamente nuestra conciencia. En lo más básico somos descargas eléctricas en un órgano de 1,5 kilos. La realidad nos es esquiva y es diferente para cada conciencia. La mayoría de lo que ocurre, o todo, escapa a nuestro control. Estos son hechos sorprendentes que el autor nos ha revelado en este maravilloso libro que espero que te acompañe el resto de tu vida. Nos vemos pronto. Bueno, ¿qué te ha parecido este libro, este auténtico librazo? El resumen yo creo que está bastante bien, que es bastante bueno, pero merece la pena leer el libro completo, que como he dicho antes es una de las maravillas de la divulgación que además tenemos traducidas al español. Así que, bueno, sin más, simplemente invitarte a que te metas en la biblioteca Polímata. Puedes entrar a polímatas.com con Y y ahí tienes un acceso a la biblioteca. La pruebes durante un mes, 2, veas si te gusta o no. Y si te gusta te quedas y si no, pues te das de baja. Te espero ahí dentro con otros 250 aprendices de Polímata. Un abrazo fuerte, hasta pronto.